Eres un profesional de éxito. Has acumulado múltiples logros. Los años de experiencia han dado sus frutos. ¿Hay algo más para ti? ¿Para la sociedad? Universidad Peruana Cayetano Heredia, donde tu pasión encuentra la excelencia. En medicina, salud pública, estomatología, enfermería, psicología, veterinaria y zootecnia, ciencias y educación. La Universidad Cayetano cuenta con acreditación internacional a la investigación y docencia de posgrado que le da el respaldo a nuestras 63 maestrías y 10 doctorados reconocidos por SUNEDU. Aquí encontrarán una comunidad de investigadores de trayectoria, docentes de vanguardia y laboratorios de investigación con la tecnología más avanzada del país. Escuela de Posgrado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Excelencia, investigación e innovación. Hola, muy buenas a todos. Creo que podéis escucharme ya. Si tenéis algún problema de sonido o lo que sea, lo vais dejando en los comentarios, que estamos aquí leyéndolos. Y nada, vamos a ver un poco todo lo que es la conferencia, ¿no? La conferencia la he desvirtuado un poco a la idea general de textos científicos con látex, porque lo que quiero primero es dar un poco una introducción del por qué la importancia de látex en los textos científicos, ¿no? Y qué mejor que comprender todo el mundo de la investigación, todo el mundo de la publicación del conocimiento, las revistas, los congresos, qué revista es buena, qué revista es mala. Hay una nube de conocimiento ahí, no sabemos a veces ni los que la utilizamos, no sabemos a veces ni cómo llegar a utilizar eficientemente toda esa nube, ¿no? O cómo publicar eficientemente todo ese conocimiento que tenemos, ¿no? Todo ese conocimiento se interpreta a través de los textos científicos, ¿no? Y LaTeX, como ahora vamos a ver, es un rol fundamental para poder publicar, para poder hacer esas publicaciones o generar ese conocimiento en textos científicos. No me he presentado, pero como podéis ver aquí, mi nombre es Manuel Castillo Cara, ¿no? Soy profesor investigador de la Universidad Nacional de Ingeniería, también de aquí de la Cayetano Heredia, también imparto algunos cursos como este, y soy profesor de la Escuela de Ciencia de la Computación de la Facultad de Ciencias y también jefe del Laboratorio de Investigación de Tecnologías Ubicuas Inteligentes y de Smart Cities, ¿no? Tenemos diferentes trabajos relacionados a Smart Cities. Y por eso, más que nada, al tener un laboratorio también tenemos que saber cómo generar ese conocimiento y saber cómo divulgar ese conocimiento eficientemente, ¿no? Lo que veis abajo es la página web que tiene el grupo de investigación, que es smartcityperu.org, y ahí podéis ver más información así acerca de todos los trabajos que desarrollamos en ciencia, tecnología e innovación. Para no salirme del curso, vamos a ver un poco lo que es el índice general y lo primero que tenemos que saber es cómo crear literatura, ¿no? Esa literatura basada en experimentos, ¿no? Que se le llama literatura experimental, que es la que nosotros luego podemos publicar en cualquier medio de divulgación científica, ¿no? Luego también, creo que hay un error, un momentito, que pongamos correctamente. Creo que se ve correctamente. Entonces, una vez que comprendamos un poco cómo es todo ese tipo de literatura experimental que se genera, vamos a ver los dos medios principales que tenemos para la divulgación. Uno es los congresos y otro son las revistas, ¿no? Lo que son las revistas científicas. Y vamos a ver también la diferencia entre ambos y también dentro a lo mejor de los congresos la revista, qué congreso tiene una buena repercusión para el investigador y qué revista tiene una buena repercusión y cuáles no. Lo que también es muy importante saber dónde publicar en ese aspecto. Para ello también vamos a ver posteriormente la parte de buscar literatura de calidad, ¿no? Que es también una de las cosas bastante
complicadas, ¿no? De cómo busco yo una literatura de calidad a la hora de hacer un estado del arte. Y esto no solamente es para publicar en congresos o revistas, sino también a la hora de generar nuestra tesis de maestría, doctorado, incluso de pregrado, ¿no? Tenemos que hacer un buen estudio del arte. Luego vamos a ver cuáles son los indicios de calidad y por qué existen esos indicios de calidad y el problema que exista a través de esos indicios de calidad. Y luego ya, una vez que vemos todo ese contexto científico, vamos a ver la importancia de látex, la importancia de látex para nosotros, o la importancia o la necesidad que tenemos para escribir ese conocimiento en látex, ¿no? Y por eso utilizamos látex y no otros procesadores como Word y demás que ya no te aceptan ya incluso en determinadas revistas. Lo primero es en el curso que se está montado, el curso que ya está montado y que se va a hacer aquí en la Cayetano, se ha puesto como de ejemplo el desarrollo de una tesis de maestría, doctorado o pregrado, pero en látex. O sea, nos tenemos que olvidar 100% de todo lo que es los procesadores de texto normales, ¿no? Entonces, para ello vemos que en el máster, por ejemplo, tenemos 2 periodos, ¿no? En el grado no tanto, porque nada más que tenemos el periodo docente, en el que nosotros estamos obligados a leer lo que nos diga el profesor y buscar información adicional, ¿no? Pero ya cuando empezamos el periodo de investigación del máster o el doctorado, ya nosotros tenemos que elegir un tema que nos guste, buscar información, buscar literatura y que esa literatura sea buena y actualizada, realizar una propuesta de mejora, es decir, tenemos que hacer nuestra contribución y identificar las líneas que podemos continuar. Esas líneas de identificación se tienen que hacer para nosotros desarrollar y desempeñar el doctorado. El doctorado es la parte principal de cualquier investigador, ¿no? Un investigador hoy en día tiene que tener su doctorado hecho y lo tiene que desarrollar en un material novedoso, ¿no? No tanto como la maestría, donde podemos poner una pequeña contribución, pero en un doctorado tenemos que hacer una contribución bastante sólida, ¿no? Por eso tenemos que hacer un contraste internacional de publicaciones, ¿no? Tenemos que escribir nuestro conocimiento y ese conocimiento tiene que ser nuevo, novedoso y que lo evalúe un jurado externo que estará revisando ese tipo de revistas, ¿no? Ahora vamos a ver un poco todo este proceso que existe, ¿no? Los medios de divulgación científica siempre tenemos problemas. ¿Dónde lo publico? Incluso los que lo utilizamos tenemos siempre problemas de ese tipo. ¿Dónde publico mis resultados? ¿Dónde me pongo al día con ellos? ¿Cómo puedo buscar literatura eficiente? ¿Por dónde empiezo en mi tesis? ¿No? Es un problema también el miedo a lo que es el folio en blanco, ¿no? ¿En qué formato tengo que escribir? ¿Cómo debo escribir mi trabajo y dónde publicarlo? Y luego las últimas tendencias. ¿Dónde están nuestras últimas tendencias? Si son en congresos, si son revistas, si son tesis, informes y figuras fichadas, ¿no? Entonces, ¿dónde elegir dónde vamos a representar ese conocimiento que tenemos? Es una parte que tenemos que trabajar bastante, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco. Un momentito que lo pongo otra vez. Vamos a ver un poco dónde hacer todo ese tipo de cosas y vamos a empezar por los congresos, que los congresos más que nada se presentan como los trabajos parciales, ¿no? En la imagen que tenemos de la derecha podemos ver, por ejemplo, una imagen de un póster típico que se encuentra en un congreso, ¿no? Este tipo de congresos tenemos muchos tipos. Congresos muy focalizados, donde no tenemos sesiones paralelas, tenemos conferencias, donde tenemos conferencias expertas, donde existen paralelas, multiconferencias, workshops, o algunos puntuales. Ahora ha salido una serie de trabajos, una serie de congresos que están ahora de moda, que son los e-congress, los congresos online, y esos en verdad no tienen mucha funcionalidad, ¿no? Sinceramente no tiene ningún sentido más que nada de llevar tu artículo a un congreso, porque la síntesis principal de un congreso es que se siente una serie de personas, vea lo que tú has trabajado y con ellos hacer una crítica, es discutir los resultados, discutir la metodología para posteriormente mejorarlo tu trabajo y finalmente poder presentarlo en una revista, ¿no? Entonces los congresos se pueden resultar lo que son resultados de tipo parcial, ¿no? Que es la idea principal. Congresos tenemos muchos, ¿no? Por ejemplo, ahora el último que ha salido, el Mobile World Congress, ¿no? Que es un congreso que es muy focalizado a lo que es la tecnología móvil, ¿no? Pero también tenemos congresos, por ejemplo, como el que pone ahí, de modelos probabilísticos basados en grafo,
o tenemos una serie de congresos que son muy, muy grandes, ¿no? Ahora, siempre existe el problema de dónde lo vamos a publicar, ¿no? O qué tengo que hacer para publicar en un congreso. La verdad que no es muy sencillo, más allá que el problema que es representar mi conocimiento sobre el escrito, ¿no? Que es el problema que siempre tenemos nosotros. Entonces, lo primero que tenemos que tener es tener algo interesante que contar, ¿no? ¿Qué tengo que contar o qué tengo yo en mi congreso o qué tengo yo en mi trabajo y es interesante en el contraste que he hecho con la bibliografía, con la literatura, ¿no? Posteriormente tenemos que mirar el Call for Papers, ¿no? Porque el Call for Papers, por ejemplo, nos va a decir qué temas entran en ese congreso y si se amoldan a lo que yo tengo, a lo que yo he trabajado. Es decir, si el tema que yo estoy haciendo existe en ese congreso, ¿no? Entonces en el Call for Paper nos va a aparecer la fecha, nos va a aparecer el deadline, etcétera, cuál es el comité. Pero también lo más importante es ver si lo que yo he trabajado, lo que yo voy a enviar, calza correctamente. Luego viene lo más difícil, como digo, escribir, que es la parte en representar todo el conocimiento, y finalmente mirar las fechas y por supuesto que no lo acepten, ¿no? Que es la parte principal, y si no lo aceptan es una alegría bastante importante, ¿no? Incluso yo que a lo mejor he escrito algún que otro, ya cada vez que te aceptan uno se lleva una alegría, por mucho que escriba siempre se alegra de ese tipo de notificaciones, ¿no? La dirección de un congreso se encuentra el comité organizador, que es el local. Si por ejemplo es un congreso internacional y ese año lo hacen aquí en Lima, pues tenemos el comité organizador, que es normalmente, si es una universidad, existe un grupo de profesores en el ámbito académico que es el que organiza ese tipo de congreso, ¿no? Eso se le llama el comité local. Pero ese comité local tiene un comité de programa, es decir, existe un comité de programa que son los principales, los que mantienen ese congreso, y son los investigadores reconocidos, ¿no? Normalmente ese es un grupo de investigadores académicos que son reconocidos y dicen, oye, no existe un congreso que sea dedicado, por ejemplo, a minería de datos, ¿no? O algoritmos de machine learning. Pues crean ese congreso, ¿no? Ese grupo de investigadores, normalmente una persona de ese grupo es el chairperson, que es el presidente del congreso, ¿no? Que es como la figura notable de ese congreso, donde recae como la presión de que todo vaya bien. Y luego tenemos un comité director y un comité de lo que son el Chairs Area, ¿no? Los que van revisando un poco. El comité director es un comité permanente. El comité de programa seguramente puede cambiar si se hace en un país o en otro, puede cambiar ese comité, ¿no? Sin embargo, el comité director es un comité permanente, siempre va a estar ahí, ¿no? Y el comité, bueno, el Area Chairs es los que van a hacer un poco lo que es la organización de la revisión de artículos que se envíen a cualquier tipo de congreso, ¿no? Normalmente también puede cambiar, depende también un poco la temática. Esta imagen podemos ver lo que es una llamada, ¿no? Lo que es un póster de llamada de un congreso típico, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en la columna esta que aparece en el lado izquierdo podemos ver cuál es el comité de organización, General Chairs, el Honorary Chairs, que también lo hacen mucho porque por ejemplo, que es en México y que es de inteligencia computacional, pues existe una persona que es muy representativa en México y se hace como en honor, ¿no? Es como un honor, ¿no? Es como darle ese honor a esa persona por toda su trayectoria académica y de investigación, ¿no? Y luego tenemos también en el lado izquierdo todo lo que son las fechas, ¿no? Ahí podemos ver paper submission, lo que es el deadline, la fecha máxima de envío. También tenemos cuándo nos van a notificar. Una vez que nos notifican, siempre los revisores, porque nos va a evaluar varios revisores el congreso, nos va a decir qué mejoras se tiene que hacer a la hora de la escritura. Los congresos no suelen ser, ese tipo de revisiones no suelen ser muy duras, ¿no? Suelen ser más, como es un trabajo parcial, suelen ser más livianas. En la revista sí tenemos ya una revisión, como luego vamos a ver, muy muy dura, y hay que sudar bastante para poder sacarlo adelante. Y luego en la parte central tenemos un poco la introducción y lo más importante, cuáles son los main topics, ¿no? Esos main topics siempre tenemos que ver si lo que nosotros hemos trabajado corresponde a esos tópicos que se van a llevar en el congreso, porque si nosotros estamos trabajando una cosa que no se va a llevar en el congreso, directamente ni lo van a revisar los revisores, ¿no? Va a ser como una pérdida de tiempo para vosotros si enviáis, ¿no? Siempre hay que mirar un poco los topics y que nuestro
tema esté relacionado con esos temas que se van a debatir, ¿no? Se van a discutir en el Congreso. Como siempre, hay cosas a favor. Una parte muy importante a favor es que tenemos una rápida difusión de la investigación, ¿no? Desde que enviamos en 3 meses, más o menos, ya tenemos nuestro artículo subido e indexado, ¿no? Normalmente, si el Congreso está indexado. Tenemos un feedback inmediato de los revisores a lo primero que hemos escrito, y lo más importante, tenemos un feedback en el momento de cuando nosotros presentamos. Porque ese feedback es muy, muy importante. Si la gente que participa en el Congreso le interesa tu exposición y existe un feedback de preguntas, es muy interesante para tú mejorar la investigación. Yo, por ejemplo, cuando voy a un congreso y expongo, siempre me llevo muy buenas prácticas para poder mejorar esa investigación, ¿no? Que se lleva a cabo. Y eso es lo que hace que se tengan relaciones personales, ¿no? Que en el ámbito de la investigación es importantísimo, de que yo conozca a otras personas y que y esas personas no solamente se quede como una discusión en el mismo congreso, sino que yo me las lleve, si son interesantes los trabajos y hacemos cosas parecidas, para poder mejorar las investigaciones. Siempre cuando tenemos investigaciones, y sobre todo en diferentes países, podemos mejorar muchísimo todos nuestros trabajos, ¿no? Entonces las relaciones personales es lo más interesante de un congreso. Para mí es, lo más interesante. Por eso digo de que los e-congress no funcionan, porque no tienes esa relación personal, no te llevas ni la relación personal inmediata ni la relación personal posterior, ¿no? Entonces es simplemente una pérdida de tiempo. Y aumenta nuestro índice H. Índice H luego lo veremos, que es las citas que tenemos en nuestro trabajo. Si nosotros hacemos trabajos parciales, también nos pueden citar esos trabajos parciales, y eso nos va a aumentar nuestro índice H, que es el índice en el que se evalúa un investigador, que son las citas que tiene un investigador, ¿no? No es difícil publicar. Hay los congresos que son muy rankeados sí son más difíciles de publicar, pero tampoco es que sea muy difícil de publicar, porque como comentaba, se pueden enviar trabajos parciales. Entonces, no tiene por qué ser un trabajo ya hecho como para una revista, ¿no? Se pueden enviar trabajos parciales, junto a esos trabajos parciales, y puedo enviarlo a lo mejor a una revista, ¿no? Y por supuesto, permiten conocer el mundo. Si se envía en México y no lo aceptan, podemos ir a México y ya aprovechando el congreso podemos conocer la ciudad y demás, y la verdad que es una experiencia bastante bonita, ¿no? En contra, no están valorados los congresos en el ámbito, sobre todo en el ámbito nacional, los congresos nacionales no están valorados ninguno, ¿no? Y lo internacional es poco. Solamente están valorados los que son muy rankeados, ¿no? Entonces, eso es uno de los pros. Hay que tener buena financiación. Fijaros que la inscripción congreso puede costar entre $300 y $600, ¿no? Dependiendo mucho del congreso. A eso hay que sumarle el viaje. Si es un viaje a Europa, se nos puede ir perfectamente a los $2.000. La estancia, el tiempo que estemos, y encima de todo tenemos que comer todos los días, ¿no? Entonces, hay que tener buena financiación. Un proyecto de investigación que hayamos ganado en un concurso público, siempre de ahí se saca ese dinero para los congresos, ¿no? Las universidades no suelen dar, porque al no estar valorados no suelen dar dinero para los congresos. Por supuesto, los primeros se pasan un mal rato, y más los que son en inglés. Tener que estar hablando en inglés 15-20 minutos y contestando a las preguntas, uno se pone nervioso porque no está seguro todavía, no se siente cómodo, ¿no? Pero ya una vez que se tiene una dinámica ya no se pasa ningún mal rato, ¿no? Y en algunas es difícil entrar por el tema de los lobbies, ¿no? Eso es una muy mala práctica que por desgracia existe. Y si por ejemplo un congreso se hace en Colombia, muchas veces dan más prioridad a los papers que están en ese país que a los papers extranjeros, ¿no? Entonces existe, o a lo mejor quieren un artículo que no está muy bien, o lo han enviado y como se conoce, lo aceptan, ¿no? Entonces a veces por desgracia existe ese tipo de lobbies que bueno, los investigadores tenemos que apechugar con eso y no nos queda otro, ¿no? Pero bueno, en regla general tampoco es un punto muy crítico, ¿no? Ahora, ¿cómo identificar si un congreso es bueno o malo, no? Hay diferentes, en estos enlaces que existen ahí, vemos diferentes, están como todos los congresos, suelen estar la gran mayoría de congresos y le ponen un rating, ¿no? En Perú, por ejemplo, todavía no se
no están valorados en ningún tipo de congreso. Directamente, ya sea bueno el congreso o no sea bueno, no está valorado. Pero en Europa se han dado cuenta de que si hay congresos buenos, también cuesta de que nuestro artículo lo acepte. Y eso es muy importante porque es muy interesante de que un investigador vaya a un congreso y si es bueno, ¿por qué no se le va a contar en su expediente personal, ¿no? El expediente, por ejemplo, para postular a Regina, en este caso aquí en Perú. Entonces, allí en Europa utilizan varios enlaces que lo que hacen es rankear un poco los congresos. El principal es el que aparece, bueno, el Green SI, que es un rating que junta los otros tres, que es una combinación de los otros tres ratings que existen, ¿no? Uno es del Core, otro del Microsoft Academic Search Conference, ¿no? Y el otro es un Simple Age Estimator, ¿no? Que es de Brasil. El primero es entonces, el primero que he dicho es que pone que es en la conferencia del Green Street, es como una combinación de los otros tres, ¿no? Si nos metemos nosotros y decimos, oye, pues yo quiero ir a un congreso bueno, aunque en Perú no me lo cuenten, a mí me gustaría un congreso bueno o voy a enviar mi trabajo a un congreso bueno. Ponéis el nombre del congreso en esa página web y ahí os va a salir un rating, como veis aquí, ¿no? En esta siguiente imagen, abajo a la derecha, en la esquina abajo a la derecha, donde te dice si el rating es A++, si es más, A+, si está en A++ o es A, es de clase 1, es un buen congreso, ¿no? Si está en A o A-, es que es un congreso, es bueno porque, bueno, vamos a imaginarnos que no hay ningún congreso malo, pero tiene un rating mucho menor. Y el B y B- no están muy bien rankeados, ¿no? Son conferencias menores, ¿vale? Pero ahí lo podemos ver un poquito. No lo he comentado, pero si queréis hacer algún tipo de pregunta, al final del curso voy a responder las preguntas que tengáis o las inquietudes, ¿no? Lo podéis poner perfectamente, ir poniendo en los comentarios las preguntas y ya al final las voy contestando. Vamos a ver un poco lo que es o por dónde se mueve el mundo de las revistas. Como he dicho, el mundo de la investigación es tan grande, existen tantas revistas y hay revistas buenas, indicadores si es Latin Index, si es Scopus, a dónde postulo, esto me cuenta, no me cuenta, existe un poco un laberinto ahí bastante feo en ese mundo, ¿no? Que los mismos investigadores nos quejamos, pero se necesitan por desgracia, ¿no? Entonces, antes que nada vamos a empezar las principales, las publicaciones, los congresos hemos visto que son publicaciones parciales, ¿no? Sin embargo, las publicaciones, cuando ya tengamos una publicación bastante sustentada, novedosa y que contribuye al mundo científico, ya decimos que es un archivals, ¿no? Que ya se manda a una revista y depende del trabajo, se puede enviar una revista buena o una revista que no es tan buena, ¿no? También hay un ranking de revistas, como lo vamos a ver. Se definen archivals porque todo el trabajo que tengamos tiene que estar muy muy bien rematado y contrastado. A mí me han echado, por ejemplo, artículos para atrás, como luego vamos a ver, porque, por ejemplo, he utilizado unos colores o he utilizado unas imágenes que no son en formato vectorial. Y de verdad que la revisión llega hasta ese punto, ¿no? Son gente muy profesional los que te revisan y llega una revisión muy muy minuciosa, como por ejemplo que una imagen no esté en formato vectorial, que esté en formato PNG o JPG. Y eso ya no se utiliza en las revistas, ¿no? Aquí tenéis algunas editoriales, existen muchísimas más, ¿no? Indawi, MDPI, la I El Cubo, Elsevier o Springer, etcétera, 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 ¿no? Existen muchas más tipos de editoriales para enviar nuestros artículos. Y cada editorial os puedo decir que puede tener como unas 100 revistas, ¿no? En diferentes temáticas. Los tipos de revistas que tenemos son regulares, que lo enviamos lo que son artículos de investigación, cuando ya hemos dicho que tenemos un trabajo bien rematado y bien leído, ¿no? Y que decimos esto contribuye al conocimiento científico. Luego tenemos los letters, que son artículos cortos también, pero que necesitan difusión rápida. No estoy muy de acuerdo con los letters, pero bueno, son como... también existe, ¿no? Luego existe una cosa muy interesante que son los review, los service o los state of arts. Son muy interesantes este tipo de revistas o este tipo de revistas que se centran en este tipo de artículos porque se genera tanto conocimiento, tanta literatura hoy en día de que a veces se nos escapa un montón de cosas, ¿no? Vamos, no te da tiempo a leer tanto y no lo descubres, ¿no? De tanta revista y de tanto que existe.
Entonces, este tipo de survey, state of art o review están muy bien porque lo que hace es juntar todo lo que hay y hace como un artículo muy bien detallado de todas las tecnologías que hay en una determinada temática, ¿no? Por eso es que son artículos de comparación, ¿no? Luego tenemos revistas nacionales, internacionales, y con y sin JCR, ¿no? Ahora vamos a ver un poco lo que es el JCR, que el JCR también es como lo que identifica si la revista es buena o mala, pero existe también mucha discrepancia en el ámbito académico. Renegamos bastante de ese indicador. ¿Quién gestiona las revistas? Tenemos los ponentes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los que son las editoriales ponentes o asociaciones. Normalmente pueden ser, por ejemplo, la puede gestionar una universidad, la puede gestionar una editorial, pueden ser una combinación de dos editoriales, no sé, normalmente son las editoriales las que lo gestionan, pero ahora, sobre todo en Perú, existen mucho las revistas que existen en la universidad, ¿no? Por ejemplo, la Cayetano tiene sus propias revistas, la Uni tiene sus propias revistas, la Católica y demás. El editor en jefe, que es como el que creó, ¿no?, esa revista, ¿no?, en esa temática. Existe un editor in chief. Casi nunca, si se pone en contacto un editor in chief con vosotros, es porque algo grave está pasando en vuestro artículo, para bien o para mal, ¿no? Entonces también tenemos los editores asociados, los que trabajan las temáticas de la revista o las de área, ¿no? Cada una de las áreas, normalmente la revista abarca varias áreas, ¿no? Entonces cada uno lo van a abarcar, cada una de esas áreas va a tener un editor asociado. Y luego tenemos el comité editorial y ya por último los revisores. Que los revisores son los que van a criticar nuestro artículo. Fijaros en la figura que aparece abajo que dice que nos pueden evaluar 2, 3, hasta 4 revisores. Las revistas buenas te evalúan hasta 4 revisores, ¿eh? Y ya es muy duro, ¿eh? Porque el revisor 1 te pone una cosa que el revisor 2 puede entrar en contradicción. Y el revisor 3 te pone una cosa que no te la ha puesto ni el revisor 1 ni el revisor 2. Y para remate nuestro, cuando empezamos a leer los comentarios, porque es bastante feo cuando te encuentras ese tipo de situaciones, tienes que dejar contento a los 3. Y los tienes que convencer de que tu trabajo es bueno en los 3. Y después que tiene varias rounds, ¿no? Que se le llama. Tienes la ronda 1, ronda 2, ronda 3. Si a la ronda 3 no has dejado contento a los 3 revisores, te quitan tu artículo. O sea, tu artículo en esa revista no va a salir publicado. Y tienes que empezar todo el proceso en otra nueva revista, ¿no? Entonces es bastante, como digo, hay que sudar la tinta. Para publicar en la revista hay que sudar tinta. Luego tenemos uno que es muy interesante, que es donde normalmente ya empezamos a publicar todos los que somos investigadores, que son los números especiales. Y son los más interesantes porque ya saca un número especial en nuestra temática. Por ejemplo, mi temática es Indoor Tracking, Mapping and Navigation, ¿no? Todo lo que es localización en indoor, en sitios de interior. Y cuando saca un número especial, ya sabes que te está evaluando unos revisores especiales o especializados en ese tema, que eso es bueno y es malo. Bueno porque sabes que no te van a poner cualquier tontería o cualquier cosa que tú no entiendas y entienden tu trabajo, y los feedbacks que te dan suelen ser muy buenos, aunque se reniegan porque tienes que trabajar, suelen ser muy buenos, luego queda el artículo muy bonito. Y malo porque como saben también mucho, te exigen bastante, ¿no? Entonces pero como os digo, es lo más interesante. Yo intento siempre publicar en los números especiales. Luego también nos evalúan los profesionales del área, donde tenemos diferentes tipos de áreas y nos evalúan los que son profesionales de ese tipo de áreas. Tienen muy buen prestigio. Si publicamos en una revista que sea un número especial, eso es un prestigio también para nosotros, porque no han revisado profesionales y encima todo es una revista especial y hemos entrado y tenemos un artículo en ese número especial, ¿no? Son muy rápidos, no como las otras, son bastante rápidos con el feedback, incluso hay algunas que tardan hasta menos de un mes, pero está entre un mes y 2, y eso sí, suele meter mucha caña, ¿no? Como se le dice, hay que trabajarlo muchísimo, mucho. Perdona que lea un poquito de agua.
Como siempre tenemos cosas a favor y cosas en contra. A favor, que tenemos una alta repercusión en la comunidad científica, que eso no lo teníamos, por ejemplo, en el Congreso. Diseminación de la investigación se le llama, ¿no? Donde nosotros publicamos un artículo científico y eso tiene una repercusión muy importante en la comunidad científica, ¿no? Y más cuando la revista es buena, nos van a ayudar muchísimo los investigadores, y ya de nuestra temática, lo van a leer el artículo y van a trabajar o van a contribuir a través de ese artículo, ¿no? Eso, se va a ir diseminando esa investigación. Tiene una alta consideración en la comunidad. Si publica una revista, te lo valoran. Y si, bueno, ahora depende también un poco de en dónde publiques, ¿no? Pero normalmente las revistas te lo valoran. Y si ya publicas en una revista con un buen índice de impacto, no te digo nada, ¿no? Eso está muy, muy bien valorado. Y suelen ser los que te aumentan de verdad ese índice H, ¿no? Ese índice de investigador que tienen cualquier tipo de investigador, ¿no? En contra, es difícil publicar. Yo he puesto mi experiencia, es de cada 3 que envío me publican uno, ¿eh? Me aceptan uno. De cada 3 veces que envío, uno me acepta. Tampoco soy un investigador enorme, ¿no? Pero seguro que hay gente de que lo envía y lo publica. Pero, por ejemplo, mi asesor de tesis, que es también una eminencia en investigación muy, muy bueno, cuando envía un artículo nunca está seguro si está bien escrito y nunca está seguro si se lo van a aceptar, ¿eh? Nunca los investigadores estamos seguros si lo que hemos hecho está bien o está mal, y nunca sabemos si de verdad no lo van a aceptar, ¿no? Es algo que cuando lo enviamos decimos ya que sea lo que venga, es lo que tenemos, ¿no? Hay que trabajar muchísimo, hay que pelear todavía más con los comentarios de cada revisor, con lo que he comentado, ¿no? 3 rounds, 3 revisores, se pone la cosa cuesta arriba, ¿no? Suelen ser lentas, no los números especiales, que suelen ser rápidos, ¿no? Hay revistas que tenemos números especiales que son bastante rápidos y bastante interesantes. Y son muy caras si elegimos Open Access, ¿eh? Pues suelen costar como unos $2.000, $1.500, hasta $3.000. Depende un poco de la revista que cojamos, ¿no? Tenemos todo esto. Y ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo buscamos literatura de calidad, no? Porque siempre es tengo literatura de calidad o quiero hacer mi trabajo, es un trabajo bueno y tengo que hacer un buen estudio del arte, porque como no hagas un buen estudio del arte, directamente ni los revisores llegan, lo primero que hacen es ver ese estudio del arte que se ha hecho. Si no se tiene un buen estudio del arte, directamente no te lo aceptan. Vamos, como revisor también, lo primero que hago es ver cómo se encuentra la literatura en ese ambiente. Tenemos para buscar, lo que yo más utilizo ya hoy en día, lo utilizo para todo, es en Google. Tenemos Google Scholar, ¿no? Google Scholar es gratis, es libre, también nos da nuestro índice de impacto, como vamos a ver, también rankea revistas y seguramente en un futuro va a dejar de lado Scopus en cuanto la gente empiece a utilizar mayores Google Scholar, ¿no? Scopus tiene una amplia variedad de artículos científicos. Todos los artículos científicos que se publican en Scopus se supone, porque no es cierto, se supone que son de calidad, pero hay que pagar. Y hay que pagar mucho dinero si se quiere tener acceso a Scopus, ¿no? Entonces la que nosotros solemos utilizar es Scholar, y de ahí buscamos los documentos. Luego también podemos buscar en las propias editoriales, por ejemplo en IEE o en MDPI o en cualquier tipo de editorial, en Elsevier, también podemos buscar, ¿no? Y ahora mismo existen, y es bastante interesante, lo que son las redes sociales de científicos, ¿no? Lo que vemos a la izquierda abajo es el ResearchGate, ¿no? Que es una red social de investigadores, y ahí todos los investigadores suben todos sus trabajos. Y por último también tenemos SciHub, ¿no? Que SciHub nosotros ponemos el DOI y podemos bajar pirateado, ¿no? Que suene mal, un artículo científico, ¿no? Si por ejemplo está en Scopus ese artículo y no podemos encontrarlo por Google Scholar, ni por IEE, ni por la red social, cogemos el DOI o ponemos el número del artículo en SciHub y lo podemos descargar, ¿no? Entonces ahora mismo estamos utilizando, por falta de recursos, bastantes investigadores de la comunidad académica SciHub, porque es necesario, ¿no? ¿Cómo medir la calidad? Esto, fijaros que lo he puesto en interrogaciones, porque de verdad que es
es un laberinto, y es un laberinto en el que todo el mundo renegamos, ¿no? Lo primero es la calidad que yo siempre... Para mí, el artículo que haga, por ejemplo, mi Messi o mi Cristiano Ronaldo de la ciencia y tecnología es el mejor índice de calidad. Aunque la revista no sea buena, aunque el libro no esté puesto por una buena editorial, pero todo el mundo tiene como su Messi de la investigación. Los libros, por eso he puesto que los libros normalmente se miran por el renombre del autor. Es lo más importante, que el autor sea bueno, ya sabes que tiene un éxito asegurado, ¿no? Los libros editados también, si lo edita una buena editorial, se supone que tiene también una buena calidad. Los congresos ya lo hemos visto antes, he puesto porque muy difícil de que midamos la calidad de un congreso. Los congresos son para lo que son para trabajos parciales, para discutir con otros colegas y mejorar nuestro trabajo que va a derivar en una revista, ¿no? Y luego en las revistas tenemos un montón de índices. El ISI, que es el que da el JCR, que es el que normalmente toda la comunidad académica es el que se fija, pero es también el que más renegamos todo. Ahora voy a explicar un poco el porqué. Scholar, el City Score, que es uno que ha salido ahora de esto de Scopus, muy interesante también, y podemos saber en tiempo real. Y por eso vamos a ver un poco lo que son los indicios de calidad. ¿Cómo sabemos si una publicación es buena o mala? El JCR, como he comentado, esperé un poquito de agua. El JCR, como he comentado, es el que normalmente evalúan a nivel nacional, ¿no? Ese es el factor que nos da el índice de impacto. Hay dos, que es el ESCI y el Science Citation Index y el Emerging, ¿no? Emerging son para las revistas que tienen un buen comité, tienen una buena editorial, entonces se hace hecho como un índice de impacto emergente, ¿no? En esa revista. Pero como os digo, como pone al final, JCR está dando muchos problemas porque es una entidad privada. Entonces, si yo tengo una revista, para que ellos me hagan el estudio, me tienen que pagar. Tengo que pagarle a esa empresa para que me haga ese estudio, ¿no? Y tengo que pagar mucho dinero. Entonces, si las revistas que no tienen para pagar ese dinero ya no pueden salir en ese índice de impacto, no es justo, ¿no? Solamente las editoriales buenas y fuertes que tengan mucho dinero son las que pagan. Y bueno, existen muchas críticas. Aquí he puesto una crítica, por ejemplo, que el factor de impacto ISI JCR se ha movido en los últimos años desde un indicador bibliométrico oscuro para convertirse en la principal medida cuantitativa de las revistas de calidad. Los trabajos de investigación, las investigaciones que escriben esos documentos, e incluso las instituciones en las que trabajan. Las instituciones peruanas también se rigen por ese índice, ¿no? Y las europeas también. Y eso salió publicado, por ejemplo, en Perspective in Publishing, que es una revista en octubre del 2000. Los investigadores de alto prestigio, por ejemplo, odian ese índice de impacto. Pero como os digo, es el índice de impacto que hoy en día dice si esa revista es buena o esa revista no es buena, ¿no? Ese índice, por eso he puesto aquí, ¿por qué puede ser injusto? Porque ¿cuántos espectadores ven un escalador subir unos 8000? Y eso es un gran logro, ¿no? ¿Cuántos ven un partido de fútbol de segunda división? Eso no significa que ese partido de fútbol sea malo o que tiene más mérito, ¿no? Entonces, no está bien. Aquí expone la fórmula que hacen para medir el número de citas. Sin embargo, el número de citas es el número de citas de 2014. Por los artículos públicos. Si yo estoy en el 2017, lo que hace es ¿cuántos artículos se han publicado entre el 2015 y 2016? Pone las citas que han recibido esos artículos, ¿no? Lo vemos aquí en esta formulita. Aquí vemos un ejemplo donde, por ejemplo, en el 2016, en la segunda fila, tenemos que donde pone Journal Impact Factor, quiere decir cuál es el factor de impacto de esa revista, ¿no? En este caso es 2.6. Y luego tenemos otro indicador que es bastante importante, que en vez de ser de los 2 años anteriores, sino que son de los 5 años anteriores, ¿no? El 5 Year Impact Factor, ¿no? Que en este caso es 2.9. Pero no todas las temáticas tienen una misma media de factor de impacto. Está claro que se publica mucho más, por ejemplo, en revistas que llevan de células o de medicina, que por ejemplo en matemáticas.
En matemática tenemos, por ejemplo, una media de factor de impacto de 0,6, mientras que los que trabajan medicina o trabajas inteligencia artificial tienen 1,7 y los que trabajan lo que es biología de tipo célula tienen como 3,4, ¿no? Todo esto está muy descompensado. Y es por eso que existen los cuartiles, ¿no? Los cuartiles dicen, esta revista está en el primer cuartil, que es el mejor. Esta revista, por las citas que tiene, está en el segundo cuartil. Está en el tercer cuartil o en el cuarto cuartil, ¿no? Es por eso que se usa. Pero existen más, como he puesto, ¿no? Scopus tiene su propia métrica, es libre, lo podemos ver en tiempo real incluso para 2017, como vemos aquí el City Score Tracker 2017, abajo del todo de la imagen. Ahí podemos ver la cita o cuál es el índice, el factor de impacto que tiene de esa revista, ¿no? Este factor de impacto no es igual que el que te da el ISIN, ¿no? Este es basado en Scopus, ¿no? Los artículos que se publican en Scopus y las citas que tiene esos artículos de Scopus, ¿no? Pero lo bueno es que podemos ver en el mismo año en donde nosotros podemos publicar si esa revista es buena o mala, porque hay un problema principal de que a lo mejor la revista en el 2016 era muy buena y luego en el 2017 ya es muy mala. Entonces aquí podemos ver en tiempo real si esa revista se mantiene o no se mantiene. Luego tenemos Google Scholar, que es, vamos, ya os digo que he puesto Sun Google Scholar porque de verdad que está cogiendo bastante importancia en el ámbito científico, ¿no? Y encima todo en Google Scholar nosotros tenemos nuestro índice de investigador, que aquí lo podemos ver. Podemos ver las citas que tiene, no tienen por qué ser citas que te hagan en Scopus, no tienen por qué ser citas que te hagan las revistas que pagan a JCR, sino citas, pueden ser de citas que te hayan hecho una tesis de maestría, tu artículo académico. ¿Por qué eso no lo cuentan? Eso también es interesante, ¿no? Porque una persona que está haciendo una maestría ha cogido un trabajo de investigación tuyo y lo ha mejorado. Entonces aquí tenemos también en Google Scholar, nos ponen las citas en todo en el ámbito, ¿no? En el ámbito profesional y en el ámbito experimental. Y luego en la parte de en la esquina superior derecha tenemos el total de citas, tenemos también nuestro índice H, en este caso yo no soy un investigador muy bueno y tengo un índice de H3. Os puedo decir que hay investigadores muy buenos que tienen índice de H 20, 30, 50, una barbaridad, ¿no? Todavía me queda mucho, también soy joven para poder llegar a esos límites. Y luego, ¿dónde vemos todo ese tipo de índices, no? En la misma revista. Cuando nosotros vamos a una revista que sea buena, yo he puesto aquí 3 ejemplos, ¿no? Va a decir el factor de impacto que tiene, ¿no? Por ejemplo, en el primero podemos ver que en este lado pone Impact Factor, ¿no? 2,66. Luego en el de aquí abajo, en esta imagen de abajo, vemos como un ejemplo de la revista de tipo IR cubo, ¿no? Donde también nos dice el tipo de factor de impacto. Este tiene, por ejemplo, 17, es una barbaridad. Publicar una revista que tenga un factor de impacto de 17, ya os digo que por lo menos para mí es imposible, muchísimo. Esta es de 2,6, es Q1 también, es una revista muy buena, pero ya más asequible. Para publicar con un factor de impacto de ese nivel, tenemos que tener un trabajo, vamos, alucinante, ¿no? Esas revistas publican también, lanzan muy pocos artículos, no solamente los trabajos que son muy buenos. Y bueno, en el lado derecho ya tenéis un ejemplo típico del Elsevier. Y por eso, todas aceptan LaTeX. También aceptan Word, muchas de ellas, otras ya no aceptan Word, pero os puedo decir de que ya todas están exigiendo o están obligando a utilizar LaTeX, ¿no? Aquí veis, por ejemplo, LaTeX Template, los manuscritos para enviarlos en LaTeX. Y de verdad que desde que salió LaTeX, todo el ámbito científico utiliza LaTeX, ¿no? He explicado todo esto para que entendáis el ámbito científico y por qué los científicos utilizamos LaTeX, ¿no? Que es lo que vamos a ver ahora. LaTeX es un procesador de texto. Es un procesador de textos, es muy fácil, una vez que ya lo utilizamos es muy fácil, no es difícil. Y nosotros lo que escribamos, como ya está un template, se va a quedar como un tipo de imprenta. Se va a quedar como si fuera un artículo que se fuera enviado a imprenta, ¿no? Y queda muy bonito
No tengo problemas con los macros, no tengo problemas con las tablas, con los índices, con la bibliografía. Ahora vamos a ver todo eso un poquito. Suelen obligar, lo he puesto entre comillas porque aunque no te digan que me lo envíes, sí que es verdad de que a los revisores les entra bastante bien por el ojo de que tú hayas escrito en LaTeX, porque existe un orden. En LaTeX todo queda ordenado, no queda todo desordenado con el formato. Todas las revistas y congresos, que sean buenecillas, ¿no? Incluso ya las medias también, ya tienen su propio formato en LaTeX. Podemos escribir en LaTeX. Y lo que es más importante, por ejemplo, en muchas universidades europeas, incluso a los tesistas de grado, ya le está exigiendo de que su tesis se escriba en LaTeX. Ya no están aceptando los formatos que se envían en Word. Entonces, ya para ellos, ya desde que ya están empezando a estudiar, están obligados a escribir en LaTeX, ¿eh? No es algo que no exista. ¿Y por qué LaTeX? Porque yo, por ejemplo, sin LaTeX no sé nada. Todo lo escribo en LaTeX. Nos permite manipular de forma automatizada bibliografía. Yo cuando escribía en Word, eso era una locura, porque ya cuando insertaba una nueva referencia bibliográfica, ya tenía que cambiar la numeración. Y cambiar la numeración a todo, vamos, imagino que vosotros que habéis trabajado es un infierno, literalmente. Nos permite citar en el texto automáticamente. Y eso es también, vamos, agua bendita. Que yo pueda citar en el texto automáticamente, si por ejemplo, por poner un ejemplo, la figura 3 representa tal. Si yo inserto una figura antes de la 3 en Word, tengo que cambiar toda la numeración de ahí para abajo. Sin embargo, con LaTeX yo la inserto antes, ya automáticamente me va a cambiar toda la numeración. Permite insertar y manipular figuras muy fácilmente. Yo puedo insertar figuras y las puedo manipular el tamaño, las puedo manipular la forma y es todo muy fácil, ¿no? Y por supuesto la referencia a esas figuras, ¿no? Porque como toda tesis científica, como toda tesis que se haga o artículo, todas las figuras tienen que estar referenciadas. Creamos índices de manera automática, no nos preocupamos por el formato, para nada. Solamente voy insertando contenido, es lo único que hago. Y ya ni hablar de las ecuaciones matemáticas, porque yo no sé vosotros, pero yo por ejemplo en Word, eso es una lucha constante, me acuerdo, insertar ecuaciones matemáticas. En LaTeX es muy sencillo y quedan las ecuaciones muy bonitas luego en el texto. Aquí por ejemplo veis una diferencia de cómo queda un texto en LaTeX y un texto en Word. El de la izquierda es Word y el de la derecha es LaTeX. Fijaros ya nada más que el tipo de letra, el formato de imprenta, el interlineado. Vamos, no me preocupo por el interlineado, no me preocupo porque este renglón sale más pegado y yo no sé cómo ahora cambiarlo, no me preocupo por el tabulador. Simplemente lo que hago es insertar el contenido. Los índices en Word, que si el índice me sale descuadrado con los puntos suspensivos, que si el índice no me ha cogido una sección que he hecho. En LaTeX, aquí he puesto los comandos que tienes que insertar, el /list of contents, automáticamente ya te genera el índice. Listo, no tengo nada que hacer. Y el índice con el formato que estáis viendo, por ejemplo, en esto, ¿no? Que es lo que se trabaja en el curso de LaTeX, es hacer una tesis de maestría o una tesis de grado o de doctorado en LaTeX, ¿no? Entonces, solamente con poner ese comando ya me ha generado el índice, ¿no? Incluso yo ya he puesto ese formato de tipo LaTeX para la tesis, ¿no? Las fórmulas matemáticas, aquí he puesto abajo una imagen de una fórmula matemática, vamos, en Word es un infierno, es un horror. Y en LaTeX quedan, de verdad, y luego la forma en la que queda esa fórmula matemática, a los que somos científicos, nos alegra ver ese tipo de formato en la fórmula matemática, lo entendemos al momento, no queda igual que una imprenta, igual que un libro, ¿no? Cuando vemos un libro, solamente tenemos que imaginar un libro y nuestro documento que hemos hecho, y la diferencia que hay entre ambos. Aquí tenéis las tablas, las tablas también es directa y automática. Y ¿para qué os voy a contar de Word? Vamos, es un infierno, una locura en Word la generación de tablas. Ahora, siempre, esto lo comento ya como anécdota,
porque, por ejemplo, en un artículo que envié a una revista, envié la tabla como se encuentra la de la izquierda. Y el revisor me contestó que era la tabla más horrorosa que había visto en su vida. Que las tablas, los científicos los tienen que hacer como está en el lado derecho. Y esto lo digo también para que vosotros mismos nunca pongáis las tablas con tantas celdas, ¿no? Las celdas tienen que estar divididas, lo que son los títulos de la tabla y dónde cierro la tabla, ¿no? Por eso he puesto aquí en esta segunda de que la tabla de izquierda están totalmente prohibidas también en el ámbito científico, ¿no? Bueno, esto es como una anécdota. Los algoritmos, yo cuando tengo que escribir algoritmos en Word no tengo ni idea. La verdad que nunca lo he hecho ni lo voy a intentar. Pero en LaTeX, fijaros cómo queda cuando yo hago un algoritmo en la imagen de la derecha, ¿no? Queda espectacular. Cuando yo veo un algoritmo así queda muy bonito, ¿no? Y luego, no es que quede bonito, es sencillo. De que yo ingreso eso y ya como tengo ya el formato, ya se pone en su formato. La bibliografía, como os comentaba, vamos, solamente copio y pego del Google Scholar, que es lo que vamos a ver en el curso. Está todo automatizado, que yo inserto una bibliografía nueva en el texto, automáticamente ya la numeración se automatiza. Siempre están ordenadas, no tengo problemas de que se me ha pasado una bibliografía, de que aquí no me aparece bien, qué número era esta bibliografía, tengo que ir para abajo, vamos, en Word es un horror, ¿no? Ya os lo podéis imaginar. En LaTeX simplemente hago la referencia y listo. Y encima todo podemos poner el estilo que le gusta al profesor. Que a mí yo lo hago la bibliografía en estilo IE. Pero cuando se lo entrego al profesor dice, no, yo la bibliografía la quiero en estilo APA. En LaTeX un comando de una línea y ya está en el estilo APA. ¿Que quiere otro estilo? También. Todos los estilos que quiera el profesor, que no hay problema, que se lo pongo como más le guste, ¿no? Las imágenes he puesto UF, porque imaginad la numeración, la referencia, la posición de la imagen en el texto, que eso es un infierno, que si queda a la izquierda, que si queda a la derecha, que si me has hecho un salto de página a la imagen y ahora me queda esto vacío, un horror. LaTeX, pongo la imagen, declaro la imagen y automáticamente a él me la coloca en el texto donde mejor quede. No me preocupo de nada, ¿eh? Y automáticamente ya me aparece también el índice de figuras. Y por eso he puesto que encaje bien en la página, porque vamos, en Word, que encaje bien una imagen en la página es, vamos, un horror. Y luego también, si os fijáis aquí, en ese circulito que aparece en la imagen de la parte derecha, si yo ingreso una imagen antes, ya automáticamente la numeración tengo que ir en Word cambiándola. Sin embargo, en LaTeX todo es automático. Esa numeración se automatiza sin yo tener que hacer nada, ¿no? Luego aquí he puesto una que también en otro artículo, para que veáis cómo es los revisores, ¿no? En otro artículo también envié este mapa de calor y yo lo envié como estar de la derecha. Y bueno, el de la izquierda no se va a utilizar porque está en blanco y negro, ¿no? Pero de utilizar este y este, fijaros que cuando yo lo envié, este de la derecha, me dijo el revisor de que cómo podía enviar un mapa de calor tan horroroso, que los colores rainbow están totalmente prohibidos en el ámbito científico. Ya os digo que en la revista se pone el nivel de revisión, se pone al mínimo detalle, ¿eh? Y es que los colores así, y es verdad que existen estudios, ver un mapa de calor la visión se te va directamente a este tipo de colores. Y no estás interpretando todo este tipo de zonas donde a lo mejor es también bastante interesante y no se llega a ver la diferencia de la tonalidad. Sin embargo, si nosotros vemos un mapa de calor como el que está en el centro, podemos apreciar en todo momento esa diferencia de tonalidad que existe. En el rainbow no te aprecia porque son como colores tan fuertes que no se aprecia esa diferencia de tonalidad. Bueno, esto es una anécdota también que os he contado. Y la última anécdota también que os quiero contar es el formato vectorial que comentaba. Ya no permiten las revistas, ya no permiten formato JPG, PNG, a no ser que hagas una foto de algún sistema, ¿no? Lo que es una foto con una cámara. Y aquí tenéis la diferencia entre un formato vectorial, que es esta imagen de arriba, con un formato JPG. Fijaros que con el formato vectorial, por mucho que nosotros aumentemos la imagen, nunca se va a pixelar, nunca, siempre se va a reconfigurar. Sin embargo, una imagen JPG como es la que está ahí abajo, fijaros que cuando yo la aumento, se queda pixelada. Por lo que las imágenes siempre tienen que estar exportadas en formato vectorial, que es el formato EPS, ¿no? Y las ventajas.
ninguna, ¿no? Yo de LaTeX no tengo ninguna desventaja. Hay que acostumbrarse, como todo. Yo estoy acostumbrado a trabajar en Word. Si yo cambio a LaTeX, como todo en la vida, o como si sacan una ley, me tengo que acostumbrar a ella. Y tengo que aprender. Pero de verdad que una vez que se acostumbra uno y aprende, eso es... No hay ningún tipo de desventaja y os vais a dar cuenta de que cómo escribir una tesis es tan sencillo, cómo escribir un artículo es tan sencillo y demás, ¿eh? Y nada, muchas gracias por la conferencia. No sé si tenéis alguna pregunta, la vais dejando ahí también en los comentarios. Y si tenéis alguna preguntita ahora voy a ir viéndolas, las dejáis y las voy resolviendo. También había un vídeo, os quiero mostrar también un vídeo de cómo es el curso, ¿no? El curso tiene la parte teórica y la parte práctica. Y os quiero mostrar un poco de cómo es el vídeo para que... Ponte primero este. Para que veáis cómo... Hola, muy buenas. Vamos a ver la práctica de este tema 1 o esta unidad 1. Para que veáis más o menos cómo es LaTeX, ¿no? Perdonad por si sale la voz. Acá ha salido la voz bastante alta. Y nosotros lo que vamos a utilizar es un editor de texto en línea que se llama Share LaTeX. Y yo voy a dar los formatos, ¿no? Y aquí tenéis como un pequeño ejemplo, por ejemplo, de cómo funciona, ¿no? Ya en el curso se va a explicar lo que es cada uno de ellos, ¿no? Y los vídeos están estructurados de esta forma, ¿no? La parte teórica es la parte teórica es para diapositivas y de lectura, y toda la parte práctica se va a ver de esta manera en los vídeos, ¿no? Así que, nada, paso a ver si tenéis alguna pregunta. Un momentito. ¿Alguna pregunta que tengáis? Si sale alguna. Si no, pues lo dejamos aquí. Aquí he puesto otro vídeo, ¿no? Para que veáis un poco que este es el formato que vamos a utilizar de LaTeX. Este formato es un formato que he hecho yo de un formato de tesis de licenciatura, de maestría, doctorado, pregrado. También para ir escribiendo vosotros, para que os sintáis cómo escribir una tesis de maestría, doctorado, de pregrado, ¿no? Para que vayamos escribiendo en tiempo real ese tipo de trabajos. Hola Manuel, mira, te voy pasando algunas preguntas de los invitados. Roxana. Sí. ¿Se podrá acceder después de esta conferencia? Porque se para colgando. No se entiende, volumen bajo. Bueno, se va a dejar luego la conferencia, se va a dejar luego en las redes sociales, me están comentando. Y ahí ya se puede elevar el volumen, ¿no? Hay veces que yo pensaba que se escuchaba bien, a lo mejor ese era el volumen de vuestro ordenador porque no sé. Pero se va a dejar totalmente la conferencia para que podáis verla posteriormente, no hay ningún tipo de problema. Luego han preguntado, ¿el LaTeX lo tengo que instalar en local o se puede trabajar en línea? No, nosotros en el curso solamente se va a trabajar en línea. El LaTeX no se puede instalar en local, pero hoy en día como tenemos acceso a internet lo vamos a trabajar en la nube con un editor de texto que hemos visto ahí, que es Share LaTeX, que es muy sencillo, muy bueno y es con lo que como trabajamos en el ámbito científico, ¿no? Y lo vamos a trabajar todo en línea para que podáis trabajar en vuestra casa, en vuestro trabajo, donde queráis. Y siempre se queden ahí los documentos. Bueno, pues parece que no hay ninguna pregunta más. Por el momento no hay ninguna pregunta. Sí, no hay ninguna pregunta más. Lo dejamos aquí. Y nada, espero que os haya gustado también. Ya os digo que el mundo científico y todo lo que lleva el mundo científico es bastante grande, pero en el mundo científico o en el mundo tecnológico es imprescindible aprender LaTeX y escribir en LaTeX, ¿no? Por lo que he explicado. Así que os animo a que os podáis insertar en el curso, que va a ser un curso bastante interesante y bastante bonito. Y nada, pues nos vemos en el curso y encantados de haber interactuado. Muchas gracias.